¿verdad? Sí, porfa. Gracias. Aleluya. Siento que mi garganta me la va a cerrar. Aleluya. Josué capítulo 1. ¿Lo tiene? Ayúdele a su hermano, a su hermana, por favor. Bendito sea Dios. Como repito, voy a tratar de ser breve. Josué capítulo 1. No le prometo, pero voy a hacer lo posible. Aleluya. Josué capítulo 1. ¿Lo tiene? Dice así la escritura, verso 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. El Señor habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le estoy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, o a la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Lo escuchó? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, te estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra, que nos ha dado su bondad, su misericordia, su gracia. Bendito sea el Dios creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra, el Padre de las luces, el Padre de toda familia, donde toma nombre toda familia. Padre, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas y por toda su misericordia. Ruego que bendiga la vida de su pueblo, la vida de su iglesia, nuestras vidas, oh Dios. Que pueda usted, oh Dios, en esta noche poder hablarnos, enseñarnos, instruirnos y, si es necesario, Padre, corregirnos de acuerdo y conforme a su bondad. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades y todo aquello con el cual le hemos ofendido, eterno Dios, por los méritos, por la obra y la intervención intercesora de su Hijo amado. Le pedimos misericordia, perdónenos. Sea usted el que se glorifique de acuerdo y conforme a su bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Observe. Israel, como Josué, estaban en lo que es en una circunstancia no muy agradable, no muy grata. Si usted logra observar el panorama general, usted se va a dar cuenta de que Josué, precisamente como todo Israel, estaban de luto. Acababa de morir Moisés y por ende, como acababa de morir Moisés, todo el pueblo le estaba rindiendo lo que es un tiempo de luto al líder que Dios les había dado como tal. ¿Quién dice eso? Los últimos versículos del libro de Deuteronomio, del capítulo 34. Si usted gusta acompañarme, dice sí, 34:8 de Deuteronomio dice, y lloraron los hijos de Israel. Mire, perdón, verso 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Mire, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Observen los días que ellos tenían de luto para con Moisés. 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor, dice, cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda la tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista
de todo Israel. Pues resulta que el caudillo, el líder que Dios había levantado de una forma tan bella, tan poderosa y tan maravillosa, con un respaldo que no se compara ni uno de toda la historia, de la cual precisamente Moisés es el protagonista como tal, en donde Dios le dio el privilegio de usarlo de una forma tan hermosa. Pues resulta de que todo Israel como Josué estaban de luto, llorando lo que es la pérdida de ese hombre de Dios, el cual Dios había usado de una forma tan extraordinaria. Observen lo más tremendo, que en ese momento de luto, de lloro, de lamento, estaba todo el pueblo de Israel, cuando el mismo Dios como tal se le presenta lo que es a Josué, en esa circunstancia, en ese momento, en ese dolor tan grande, en esa prueba como tal, en la muerte misma de Moisés que acababa de ocurrir, es cuando Dios se le presenta lo que es en sí a Josué con un propósito. Y observe lo más tremendo, que en medio de esa circunstancia de muerte, de luto o de prueba, es cuando Dios se le presenta lo que es a Josué, para que ahora como tal, después de la muerte precisamente de Moisés, ahora Josué pueda llevar a cabo lo que es el cumplimiento del propósito por el cual Dios había sacado a todo el pueblo de Israel y llevarlo a lo que es a la tierra de la cual Dios había prometido a sus padres entregar en sus manos, el cual era la tierra prometida. Dios les había dado ese regalo de una forma tan bella y tan hermosa. Lo que ahora tenían que hacer es simplemente obedecer las instrucciones de Dios a través de Moisés, de Josué, para llegar al cumplimiento del propósito divino para con sus vidas. Y es ahí donde me quiero enfocar, en esa circunstancia donde me quiero enfocar, en donde precisamente, oiga bien, en ese momento de muerte, no en ese momento de luto, de prueba, y es ahí donde me quiero enfocar para poder comprender y entender que los momentos de luto, de prueba o de dolor o de sufrimiento o de oscuridad que pueda estar pasando lo que es la vida de alguien o de un creyente en sí como tal, o de un fiel discípulo del Señor, y es que hay que entender que todo eso es parte del proceso de la formación de nuestro carácter, de la cual Dios usa, o mejor dicho, utiliza a través de lo que es en sí, de las pruebas. Allí es donde me quiero enfocar, que tiene que ver con el proceso de la formación de nuestro carácter a través de la prueba. Cuando usted puede ver, observar lo que es en sí la muerte o el luto que Israel estaba viviendo, era una prueba tan grande. Y la prueba muchas veces es comparada a lo que es en sí con oscuridad o un tiempo de examen precisamente en donde todo Israel pudo haber pasado. Pero es lo más curioso y lo más interesante, que cuando usted empieza a ver la luz de las escrituras mismas, Dios utiliza lo que es en sí la oscuridad o las pruebas como tal para él ir cumpliendo lo que es en sí su propósito divino. Observe en Génesis capítulo 1 del verso 6 al 10, usted va a ver cómo en medio de la oscuridad Dios utiliza lo que es en sí, o mejor dicho, en medio de esa oscuridad Dios empieza a dar lo que es un orden a las cosas que están o que Dios mismo ha creado. Génesis capítulo 1. Observe, el sol todavía no había sido creado, la luna todavía no había sido creada, y Dios en medio de ese momento de oscuridad es cuando empieza a darle orden a todas las cosas. Génesis capítulo 1, en su verso 6 al 10 dice así: luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Observe, verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana en el día segundo. Dijo también: júntense las aguas que están debajo de los cielos, en lugar descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era, dice, todavía no había sido creado el sol ni la luna como tal para alumbrar el momento de cada uno que correspondía. Y en medio de ese momento tan oscuro es que Dios empieza lo que es a darle orden a todas las cosas. Vuelve y lo repito, la oscuridad es símbolo de lo que es en sí de la prueba. Y a través de la prueba es que Dios se encarga de ir dándole un orden a la vida de aquellos que son sus hijos. Pero esto es lo más hermoso. No solo a través de la oscuridad Dios empieza a darle el orden a todas las
cosas, sino que a través también de la oscuridad a Dios le place ir, oye bien, yendo, o mejor dicho, provocar de que precisamente la tierra misma empiece a producir y a multiplicarse como tal. En el verso 11 dice así: y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba oye bien, que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según oye bien, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol de fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era, también dice, bueno. Y fue la tarde y la mañana en el día tercero. Después de todo este acontecimiento que usted está viendo, es que Dios empieza a crear ¿cómo se llama? La luna y el sol en medio de todo lo que es en sí de su creación. Pero este es lo más interesante: en medio de la oscuridad Dios empieza a darle orden a lo creado. En medio de la oscuridad Dios empieza a hacer de que todo lo creado empieza a producirse y a multiplicarse. Vuelvo y lo repito: la oscuridad es símbolo de lo que es en sí de la prueba, de dolor o de luto o de circunstancias dolorosas en la vida de un creyente, de la cual Dios a través de ello se place utilizar para que el creyente como tal, su vida empieza a tener un orden correcto. Y no solo ello, sino que también a producir o a dar fruto o a multiplicarse de acuerdo al propósito divino por el cual lo ha creado. Es por eso que la prueba como tal, o ese tiempo de oscuridad, Dios lo ocupa precisamente para el cumplimiento de sus propósitos. Tenemos otro ejemplo muy claro y muy hermoso: el caso de José. ¿Se acuerdan de Chepito? José, dice la escritura que él tenía 17 años cuando empieza Dios a tratar con él y empieza a darle sueños de una forma tan maravillosa. Y el error de él es que empieza a contárselo a sus hermanos, de los cuales se pusieron tan celosos y dijeron: tú, siendo un muchachito, vas a gobernar sobre nosotros. ¿Cómo te pones a creer? No creyeron en él, mas despertaron la envidia en sus hermanos, y al final sus propios hermanos, oigan, fueron los instrumentos que Dios utilizó para que Dios cumpliera el propósito para con la vida de José. Oigan, y esos mismos hermanos, después de llenarse de envidia, lo quisieron matar. Al final decidieron no matarlo, y como no lo quisieron matar, decidieron mejor, dice, venderlo, llevado lo que es así hasta la casa de uno de los generales egipcios. Luego, después de ello, a través de una mentira de la mujer de uno de esos generales, sí, Potifar, fue llevado lo que es a la cárcel de Faraón, y después de ello, de la cárcel, pasa lo que es en sí a ser la mano segunda de Faraón en Egipto. Es que todo lo que tiene que ver los procesos de prueba, de dolor, de oscuridad que también José pudo vivir, fueron parte del proceso divino para que Dios cumpliera el propósito en él en una forma tan bella y tan maravillosa. El problema es que en medio de la prueba, si no entendemos el porqué y el para qué de la prueba, peligroso blasfememos, peligroso nos detengamos en el proceso, peligroso dejemos todo tirado y así mismo ya no se, se detenga el propósito de Dios, mas no se termine, y así mismo volvamos a caer en el primer estado del cual estábamos, hasta que Dios vuelva una vez más a probarnos de la manera que Él sabe probarnos. Tenemos el caso de José. A los 17 años, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. ¿Se acuerdan de José? José no tuvo una vida tan tranquila que digamos, pero desde los 17 años, hasta los 30 años, fueron 13 años de pruebas tan dolorosas en su vida, para que al final Dios cumpliera su propósito. Eso lo vemos en el capítulo 37 de Génesis. Sí. Usted puede ver cómo en el capítulo 37 Dios empieza a darle sueños a José, a Chepito. Si usted lo lee en su casita, 37, 39, vemos cómo José es llevado a lo que es a la casa de ese general egipcio que es Potifar. Luego es llevado a lo que es a la cárcel misma del faraón. Y el faraón empieza a tener sueños que nadie podía interpretar, ni los brujos ni los hechiceros que él tenía. Mas Dios le da esa bendición a José para poder interpretarlos, y al interpretarlos viene lo que es Faraón y le dice: ¿quién más que puede administrar las cosas sino el que tiene el espíritu de los dioses, que es José?
En el 40 viene a ser prácticamente José el que interpreta los sueños de Faraón, y en el 40 y el mismo 40 viene lo que es en sí, en el 41, perdón, José interpreta lo que es también los sueños de Faraón, y en el, oiga bien, y en el 41 siempre, verso 37 en adelante, José pasa a ser la mano derecha del gobernador, o de, ¿cómo se llama?, de Egipto, como el gobernador de Egipto, José. Las pruebas para con José, que se puede entender que fueron aproximadamente 13 años de sufrimiento, 13 años de dolor, problemas y dificultades, fueron parte del propósito divino para que Dios cumpliera su propósito. Yo no sé cuántos años tenemos de prueba, yo no sé cuántos problemas, dificultades, situaciones tiene usted en su vida, yo no sé cuántos años lleva lo que es en esa prueba. Lo que sí le puedo decir de que a través de toda esa oscuridad o todo ese dolor o toda esa prueba o toda esa circunstancia, Dios tarde o temprano va a sacar provecho para el cumplimiento de su propósito como tal. Vemos otro ejemplo tan maravilloso a la luz de las Escrituras, cuando Dios saca a Israel de Egipto, a todo lo que es en sí ese pueblo, a esos patriarcas. Usted va a ver de que Dios primeramente, para poder sacar a Israel de Egipto, manda lo que es una plaga. La plaga precisamente se puede entender como la plaga de la oscuridad. Cae una oscuridad tan terrible. Luego la muerte de los primogénitos de Egipto, y en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva o en el camino o en dirección a la tierra prometida. ¿Dónde está eso? Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 10, en Éxodo capítulo 11 y en Éxodo capítulo 12, y en todo el caminar. Dios utilizó la oscuridad para poder sacar a Israel de Egipto y llevarlo al cumplimiento de su propósito. ¿Se entiende lo que estoy hablando, amados? Sí. La prueba es símbolo o sinónimo de oscuridad. Sí. Y aún en medio del desierto, Dios mismo pone a prueba lo que es a Israel. La prueba o la oscuridad que Dios utiliza en el desierto para con Israel, y ahora tiene lo que es un propósito, y es que Israel como tal se dé cuenta que lo que hay en su corazón. Deuteronomio capítulo 8, acompáñenme por favor, observe para qué sirvió la prueba para con Israel en el desierto. Una vez salen de Egipto, ahora empieza Dios a examinarlo de una forma extraordinaria. Deuteronomio en su capítulo 8, verso 2 en adelante, dice así en la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero ¿por qué 40 años? Ahorita les voy a explicar un detalle tan hermoso. 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabías de guardar o no sus mandamientos? 40 años estuvo en el desierto y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del eterno Dios vivirá el hombre. Dicho en pocas palabras, Dios lleva a Israel 40 años en el desierto para que Israel aprenda a morir a sus viejas costumbres, a morir a sus viejos hábitos, a morir a su vieja naturaleza, a morir a lo que es en sí las costumbres y prácticas que ellos habían adoptado, lo que es en Egipto. Egipto, que es símbolo también del mundo, y el desierto es parte de lo que es en sí el instrumento que Dios utiliza, que es símbolo también de la prueba. En esas circunstancias que Dios hace para poderle quitar a Israel todo ese montón de costumbres, prácticas, mañas, formas de pensar y cómo a realizar las cosas que aprendió del mundo, Dios a través de lo que es en sí de esa prueba en el desierto, Dios lo que está haciendo es quitándole todo lo que daña en su caminar a Israel. ¿Para qué? Para que Israel aprenda a entrar como una nueva criatura o como un nuevo pueblo a la tierra prometida. 40 años en el desierto para que Israel aprendiese a morir. Y esto es lo más interesante, que de acuerdo a la ciencia son 40 o 42 semanas de gestación del bebé dentro del vientre de la mujer, para que después de esos 40 o 42 semanas el bebé pueda nacer. ¿Se entiende lo que digo?
¿Sí? Esto es lo más hermoso. En la gematría hebrea, el número 40 tiene todo y mucho que ver con un nuevo nacimiento también. Mire qué interesante. Observe, aquí mismo, en el Salmo 66:10, el escritor vuelve a recordar eso que Israel vivió en el desierto. Salmo 66, verso 10 dice así la escritura. Salmo 66:10 dice así: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina. Oiga, ven, la plata. Qué interesante, porque Dios hace con su pueblo de acuerdo y conforme a su propósito. Y el propósito era precisamente que su pueblo como tal aprendiese a caminar en obediencia conforme el propósito divino. Dios mismo se encarga de que a través de la prueba, del dolor, de la circunstancia o ese símbolo de oscuridad, Israel pudiese, lo que es en sí, entrar con una nueva forma de pensar a la tierra prometida. ¿Y qué simboliza la tierra prometida? La tierra prometida no simboliza la salvación. La tierra prometida simboliza el fruto del Espíritu Santo. Para que alguien pueda gozar del fruto del Espíritu Santo, necesario es morir al viejo hombre, morir a la vieja naturaleza, morir al viejo yo, morir al ego, al orgullo, a la arrogancia que muchas veces florece en medio de la prueba o en medio del dolor o de la circunstancia. Es por eso que cuando usted logra ver en la luz de las escrituras, es que la prueba da a conocer en sí lo que hay en nuestro corazón. Y la intención es que nos demos cuenta de la bajeza que tenemos para que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Sí, la prueba precisamente fue lo que Dios usó, o ese momento de oscuridad es lo que Dios usó para poder levantar ahora lo que es a Josué para el cumplimiento profético o que Dios tenía para con él su vida. Josué, volvamos a Josué capítulo 1, en su verso 1 en adelante, dice así la escritura, Josué capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Mire, a mí me llama la atención esto, observe. Sí, dice así, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun. ¿Y que era Josué? Servidor. ¿De quién era servidor Josué? De Moisés. Se cree de que Josué anduvo con Moisés de un lado para otro, para arriba, para abajo, sirviéndole a él como tal 40 años de su vida, con el propósito nada más de disponerse al servicio divino. Pero esto es lo más precioso que la Biblia nos enseña, de que antes de que Dios pudiese levantar a Josué para el cumplimiento profético o para el cumplimiento por el cual Dios lo estaba levantando en esta oportunidad, que era repartir la tierra prometida. Oye, ven, Josué tuvo que aprender a estar bajo autoridad. Josué tuvo que aprender a respetar a su autoridad, vivir bajo lo que es en sí, bajo su autoridad, verlo con respeto, verlo como tal, caminar a la par de él, verlo como alguien superior a él, no que fuese mejor, sino como de mayor importancia. Eso es lo que enseña la Biblia en cuanto a servicio, ver a los demás como superiores a él mismo, dice Filipenses capítulo 2. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Es porque Dios ve lo que es en sí las intenciones del corazón, y cuando alguien aprende a respetar sus autoridades, a verlo como tal, Dios le place utilizarlo por un propósito más grande el día de mañana, para que Josué pudiese ser el instrumento que Dios utilizase. En esta oportunidad Josué tuvo que aprender a ser un hombre que viviese bajo autoridad y respetara su autoridad. Eso marcó lo que es la vida de Josué, para luego Dios poderlo levantar para el cumplimiento, lo que es en sí, por el cual Dios lo estaba llevando a la tierra de Canaán. ¿Qué significa eso? De que si usted y yo queremos ser tomados en cuenta para algo mayor o más grande que Dios tiene para nuestras vidas, aprendamos a respetar a nuestras autoridades.
¿Estamos de acuerdo? Levante la mano. No dice. Cuando estamos de acuerdo, hay momentos, yo entiendo muchas veces la situación de cómo alguien que no tiene la capacidad, lo que es el potencial, lo que es la madurez, lo que es el nivel de conocimiento que uno puede tener, dice uno muchas veces, ¿cómo es que yo voy a estar bajo autoridad como tal? Pero Dios ahí sí le place, porque Dios quiere forjar en nosotros lo que es humildad. Cuando aprendemos a sujetarnos bajo nuestras autoridades y aprendemos a ser hombres y mujeres humildes, eso le encanta a Dios. La gente humilde, no perfecto, porque perfecto nadie hay, nadie es y nadie podrá hacerlo en cuanto a su fuerza o su humana sabiduría, jamás. Pero a pesar de nuestros horrores o errores y defectos, podemos aprender a ser hombres y mujeres que nos humillemos, porque de eso depende el dominio propio para con nuestras vidas, aprender a estar bajo nuestras autoridades, para que sea Dios el que se plazca, el poder usar nuestras vidas para el día de mañana de una manera mayor o más grande de lo que nosotros no nos podemos imaginar. Y eso es el principio tan bello, de que si aprendemos a ser obedientes en lo poquito, en lo pequeño, Dios nos pondrá en alto. Eso mismo le dice a aquellos que les dio lo que es en sí, aquellos talentos. Por cuanto en lo poco me fuiste fiel, o en lo poquito me fuiste fiel, le dice el Señor, en lo mucho te pondré. Si en lo poquito o en lo pequeño aprendemos a ser fieles, Dios se va a placer a poner a alguien en las alturas de la cual no se imaginó, para el propósito divino, para la gloria y honra de su nombre, no para que nosotros nos llenemos de ego, no, sino para que Él sea exaltado cuando aprendemos a ser humildes. ¿Cuántos humildes sabemos sacar? Levante la mano. Observe, la prueba es un tiempo o una situación dolorosa muchas veces para con nuestras vidas, porque en medio de la prueba muchas veces no hay respuestas claras. En medio de la prueba muchas veces no hay ni señales, no hay ni milagros, no hay ni confirmaciones. Sí, no hay, oiga, muchas veces hasta llegamos a pensar, como muchas veces pensó lo que es el salmista, dijo, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? En la prueba, como se traduce, que Jesús dijo, Señor, oh Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces podemos llegar a esa situación de creer de que Dios nos ha abandonado, o de que Dios nos ha desechado, o que Dios se ha olvidado de nosotros en medio del dolor, en medio del problema, de la dificultad o de la escasez, o en medio de esa oscuridad. Pero es porque es parte del propósito divino por el cual Dios nos tiene en esa circunstancia, porque a través de esa circunstancia es donde Dios quiere precisamente fortalecer lo que es nuestra fe, no a base de experiencia, no a base de sentimiento, no a base de cosas externas, sino a través de creer en el invisible, como dice la Escritura, que Moisés se mantuvo como creyendo en el invisible. Eso es tener una fe con convicción, una fe firme, una fe sólida, que a pesar de que no se ve nada, que a pesar de que no se ve el milagro, a pesar de que no hay provisión todavía, sigue esa fe creyendo y entendiendo de que Dios está obrando conforme a su propósito, y Dios no nos va a abandonar. La misma Biblia dice, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es por eso que cuando usted ve el panorama en sí, de lo que es en sí de la prueba, cuando Pablo está hablando acerca de lo que es en sí de la prueba, allá en 2 Corintios 5, verso 7, Pablo dice estas palabras, 5:7 de la segunda carta de los Corintios. Pablo dice así, de esta manera, capítulo 5, verso 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, oigan, del poder de Dios, sea, la excelencia del poder sea, dice, de Dios y no de nosotros. Oigan bien, Pablo hace comentarios al respecto y luego sigue diciendo aquí mismo, oigan bien, en el verso
Sigue leyendo el verso 8, porque estamos atribulados, dice, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también dice, hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo hace este tipo de comentarios. Oiga bien, en medio de lo que es en sí de la prueba, Pablo está haciendo este comentario, haciéndole ver lo que es en sí, de que también él, como hombre, como ser humano, vivió lo que es en su carne propia, diferentes circunstancias como tal, que a pesar de que eran difíciles en su vida, no le detuvieron, no le hicieron echar marcha atrás o desanimarse, sino que al contrario, hace este tipo de comentario, dice, por lo cual dice, sabiendo, oye, como está escrito, oye, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también dice, hablamos. El apóstol como tal está citando un pasaje de los Salmos que tiene que ver con el caminar por fe, en fe y para fe. Eso es el evangelio. Oigan, que a pesar del problema, de la dificultad, del dolor, de la circunstancia, Pablo entendía de que Dios es el que está obrando de acuerdo a su propósito. Y en una forma metafórica, aquí mismo en el verso 6, Pablo dice de esta manera: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del corazón, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga, porque Dios que mandó que de las tinieblas, o sea, en medio de la prueba, resplandeciese la luz, ¿sí? Viniese la respuesta hermosa de lo que es en sí de la prueba. Por eso el salmista también hace este tipo de comentarios. En el Salmo, si no me equivoco, en el Salmo 30, dice de esta manera, en el Salmo 30, verso 5, dice así. Mire, por eso hace este comentario el salmista, refiriéndose a su prueba o a su dolor o a su circunstancia, dice así: porque un momento será su ira. Es que la prueba es parte de su ira o de su disciplina en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ya sea para ensancharnos más, ya sea para multiplicarnos más, o ya sea para fructificar más. Por eso dice, porque un momento será su ira, pero su favor, dice, dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. Es que la prueba no va a producir lo que es alegría. La prueba no va a producir gozo, aunque Santiago dice, siéntanse en sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Eso es algo humanamente hablando ilógico, pero cuando hay o está la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, cumple lo que es su propósito. Oiga lo que dice: porque por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La noche tiene que ver con la prueba y a la mañana tiene que ver con haber pasado la prueba. Yo no sé en qué momento o qué etapa estamos de lo que es en sí de la prueba. Yo no lo sé, pero de algo sí estoy seguro, de que la prueba no dura para siempre. ¿Lo cree usted? Casi como con miedo. Amén. Dios mío, Dios nos ayude. Aleluya. Oiga, mire qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sí, volvamos a 2 Corintios 5. Pablo entendía que la prueba como tal tiene lo que es un propósito. 2 Corintios 5. Sigue diciendo el apóstol, capítulo 5. Mire, después de haber dicho eso, el apóstol Pablo sigue como tal, haciéndonos ver claramente, verso 16. Por lo tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, dice, desgastando, el hombre interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. Me voy a enfocar lo que es en ese punto. ¿De qué está hablando el apóstol? De que él sabe y entiende de que a pesar de que la prueba es dolorosa, él sabe y entiende que tiene lo que es en sí resultado. Y eso es lo que quiero también hacernos ver a la luz de las Escrituras, de que la prueba produce resultados en nuestras vidas. ¿Y cuáles son esos resultados? Primero, produce una fe sólida en aquellos que aprenden a soportarla. ¿Qué más? Produce que un hombre o una mujer de Dios se humille delante de la presencia del Señor y aprenda a esperar en la intervención divina y se vuelva una persona humilde de corazón y no solo de apariencia. ¿Qué más? El mismo Señor le permite tener la autoridad que Dios le está impartiendo lo que es esa vida, sí, a través de la prueba. ¿Qué más? Le permite tener un amor genuino por Dios, y no por los beneficios o no por lo que Dios le da, sino porque sabe de que Dios es bueno todo el tiempo. Job dijo en cierta oportunidad, de oídas te había oído, a pesar de que era un hombre fiel, íntegro y perfecto delante de los ojos de Dios. Sí, pero a pesar de todo eso, a él le faltaba crecimiento. Por eso termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, le dijo, te ven. Dicho de otra manera, después de haber pasado todo ese sufrimiento, que le mataron a sus 10 hijos, perdieron todo lo que son los negocios, le destruyeron lo que es en sí, todo lo que son los locales, le quitaron todo lo que son las haciendas y quedó solo. Le cayó una enfermedad tan difícil lo que es en su vida. Y su mujer, que era una mujer llena de fe, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job terminó diciendo, dice, como una mujer fatua, una mujer tonta, sin conocimiento, le dice Job a su esposa, has actuado. Así le dice, fatua es una mujer tonta. Sí, al final Job no se echó marcha atrás. Al final Job no se detuvo. Job terminó diciendo, oiga, dándole o atribuyéndole todo propósito divino a Dios. Y Job terminó diciendo, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Él hace como le place, con quien le place y donde él le place. Job entendió del que tiene el dominio, el control y el gobierno de todas las cosas. Así como él sabe dar, puede quitar. Y así como él quita, también sabe multiplicar. Y a través de la prueba es que Dios utiliza lo que es ese orden o transformación en nuestras vidas. Mire que me dice Isaías 45. En una forma metafórica también. Dice así, Isaías 45. Versos 2 y 3 dice así. Yo iré delante de ti, dice el Señor, y endereceré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse el sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Señor tu Dios, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré porque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, el eterno Dios, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Mire, yo soy el Señor tu Dios, que hago todo esto. Dicho en pocas palabras, Él es soberano. Sí, los resultados que usted puede ver a través de la prueba son maravillosos. Y uno, oiga bien, y el propósito primordial es, oiga bien, de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuántos queremos que Cristo sea formado en nosotros? Ese es doloroso, sépalo usted. ¿Sí? Romanos 8:29. La formación del carácter de Cristo o de Cristo en nosotros es el propósito más grande que Dios tiene para con su pueblo antes de llevárselo. ¿Sí?
Romanos capítulo 8, sí, porque la mayoría dice, Dios quiere llevarte al cielo, sí, pero antes de llevarte al cielo te va a pasar por el esmeril, a pasarte el cepillo de esos que ocupan los carpinteros. ¿Ya has visto esos cepillos que utilizan los carpinteros? Cuando la madera está así bien rústica y empieza el carpintero, a quitarle ese montón de colochos de esa madera tan rústica. Es que esa madera va dirigida para una obra de arte tan maravillosa. Pero antes de que sea una obra de arte tan maravillosa, tiene que ser pulida con un cepillo tan hermoso. Ya se imagina esas grandes pulidas que Dios nos da a través de las pruebas. 8:29 de Romanos dice así la escritura. Mire, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Muchos malinterpretan esta palabra predestinación con la salvación, pero aquí no está hablando de la salvación. Está hablando a los que ya han sido salvos. Los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra, hechos conformes, tiene que ver con una transformación. Es que los resultados de la prueba tienen que ver con la formación de nuestro carácter. Y es ahí donde precisamente muchos se dan marcha atrás o detienen lo que es ese proceso divino en sus vidas. ¿Cómo? A través de responder de una manera negativa, a través de responder de una manera pecaminosa, o a través de, oiga bien, de tirar todo y volverse al mundo y dejar todo tirado prácticamente. Detienen lo que es ese propósito divino en sus vidas. Aunque detengamos el propósito de Dios en nuestras vidas y una vez volvamos, Dios nos va a meter de nuevo a lo que es en sí, a la transformación de nuestro carácter, porque nadie puede entrar con un vestido diferente a la presencia del Señor sin antes ser quitada esa vestidura y ponerle una nueva vestidura. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Noemí con su esposo y sus dos hijos cuando la prueba llegó a sus vidas? Noemí, cuando vio que la hambruna llegó, lo que es a su tierra, Noemí no soportó la prueba, mejor dio la vuelta y dijo, vámonos, que esto no es con nosotros. Se llevó a su esposo, se llevó a sus dos hijos, se fueron para Moab. Estando en Moab, sus dos hijos se casaron con una mujer llamada Ruth y con otra llamada Orfa, que de hecho Orfa significa, bueno, se lo dejo de tarea. Observe qué pasó cuando no quisieron pasar lo que es la prueba Ruth y su familia. Empieza Dios, mató a su esposo. Luego sus dos hijos mueren y solo se queda con sus dos nueras. Al final decide regresar a su tierra. ¿Y qué es lo que le dice a las dos? Me he quedado sola, váyanse a sus tierras. Una le dijo, patita, ¿para qué te quiero? Ya me voy, nos vemos, cuídese mucho, esa prueba es suya y yo no la paso, nos vemos. Y la otra fue más sabia, ¿qué le dijo? Yo me quedo, le dijo. Tu Dios, le dijo, será mi Dios. Sí, y tu pueblo será mi pueblo. Fue una mujer determinada, llamada Ruth, y eso fue lo que marcó lo que es la vida de ella, para luego volver lo que es de la prueba, oiga bien, y ser bendecida de una forma tan hermosa, y luego aparecer dentro de la genealogía del Mesías prometido, nuestro Señor Jesús. Fue una mujer con principio, fue una mujer determinada, fue una mujer que la prueba no la detuvo, mas al contrario estuvo dispuesta a soportar o a pasar la prueba. Cuando desistimos de la prueba, las situaciones se vuelven más difíciles y más dolorosas en nuestra vida. Pero cuando aprendemos a soportar la prueba, Dios cumple su propósito, el cual es formar el carácter de Cristo en nosotros. Dicho de esta manera, formar o conformar la imagen del Hijo en nosotros. Eso es lo que está diciendo Romanos 8:14 también. Mire, porque todos, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice así la traducción, estos son, dice, hijos de Dios. En el original griego dice, estos están siendo hijos de Dios. ¿Cómo así? Sí, es que están siendo
transformados, es que están siendo regenerados, es que están siendo moldeados, es que están siendo ya haciéndolos llevar a la imagen, al carácter, a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo en sus vidas. Ese es el propósito de Dios a través de las pruebas. Esa es la razón del porqué de las pruebas para que nuestra vida es que Dios no va a hacer las cosas solo por hacerlas. Dios tiene un propósito, el cual es formar el carácter de Cristo en nosotros. Miren la que tiene la par y vea si se le refleja el carácter de Cristo en sus vidas. Véala, vuelvan a ver a la que tiene la par, el que tiene la par. Véala si refleja el carácter de Cristo en su rostro, en su vida, en su persona, como tal. Vuelvan a ver así con confianza. 2 Corintios 3:18 dice así la Escritura. Observe cómo es que es transformada nuestras vidas conforme al carácter de Cristo por la obra y la intervención del Espíritu Santo en nosotros. 2 Corintios capítulo 3 verso 18 dice así la Escritura. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Somos, dice, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de Cristo en nosotros. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Conformes a la imagen, como por el Espíritu del Señor. Se lo voy a traducir en una forma distinta. Dice así, en otras versiones, en la Biblia al Día de 1989, dice así: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza más y más por la acción del Señor, que es el Espíritu. Sí, veamos otra versión. La Biblia Jerusalén de 1975, más todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando a esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es el Espíritu. Bendito sea el Señor, aleluya. Mire, la Biblia del siglo de oro. Por tanto, nosotros todos, mirando el rostro, oigan, con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu. Pero me gusta la traducción del lenguaje actual, que dice así de esta manera. Traducción del lenguaje actual dice así de esta manera. Observe. La traducción del lenguaje actual dice así: porque el Señor es el Espíritu, uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Mire, reflejar la grandeza del Señor o reflejar la gloria del Señor es reflejar su carácter. Quien cambia nuestra vida gracias a la acción, mire, que cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Será que cada día nos parecemos más a Cristo en nosotros? Por fe diga amén, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Capítulo 4 siempre de la segunda carta de los Corintios. Mire, me gusta esta expresión, transformados. Mire, de gloria en gloria, la misma imagen. La palabra transformados, oiga bien, la palabra transformado significa un cambio radical. De ahí donde viene la palabra metamorfosis.
O sea, el Espíritu Santo va haciendo una transformación radical en nosotros conforme a la imagen de Cristo. Esa es la intervención del Espíritu. ¿Cómo? A través de la prueba, a través de esos tiempos ¿cómo se llama? De oscuridad o de dolor o de situaciones dolorosas en nuestra vida. Es que Dios utiliza esos medios para que sea Cristo formado en nosotros. 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va, dice, desgastando, este cuerpo se va debilitando. Oiga bien, el interior, o sea, la nueva naturaleza, el nuevo hombre, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué significa la palabra renovarse? La palabra renovarse significa que intensamente está siendo transformado, que intensamente está teniendo una transformación dentro de nosotros. ¿Quién es el que hace esa obra en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? ¿O a través de qué lo hace? A través de la prueba, a través del dolor o de esos tiempos de oscuridad que podamos estar teniendo. Dios utiliza todo eso para que su vida y mi vida vaya siendo transformada. Sí. Y Santiago dice de esta manera, por eso es que la expresión de Santiago a mí me deja mucho que pensar. Santiago 1, verso 2 y 3, dice así. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diversas circunstancias de dolor, diversos momentos o tiempos de oscuridad, donde pensamos que no hay respuesta, donde creemos de que Dios nos ha abandonado. Muchas veces llegamos hasta el extremo porque no vemos los resultados muchas veces. Y muchas veces si nos cae el desánimo y dice: no, yo me quiero ir, yo no quiero ya porque yo no estoy viendo la mía. No, yo necesito ver la respuesta y no pasa nada. Dios sigue teniendo lo que es paciencia. Dios nos sigue moldeando lo que es la paciencia, porque necesario es tener paciencia para que el cumplimiento de Dios o del propósito de Dios en nuestra vida llegue a lo que es a su momento cúspide. Es que la prueba es símbolo de oscuridad o símbolo de noche, y la noche tiene diferentes etapas. Comienza, oigan bien, la noche comienza a las 6 de la tarde, 8, 9, 10, 12, 1, 2, hasta llegar hasta las 6 de la mañana. Toda la noche precisamente tiene etapas, oye, en donde la oscuridad es más fuerte, o donde el momento de oscuridad se siente más pesado o más denso lo que es en sí. Así mismo lo que es la prueba. Hay momentos donde se siente tan fuerte y hay momentos donde usted siente que la prueba ya está siendo liviana, pero es que Dios a través de todo eso nos está formando el carácter de Cristo. Por eso Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué tener gozo en medio de la prueba? ¿Que acaso Santiago no entiende que la prueba causa dolor también? Es que cuando viene la prueba aprendemos a depender de la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da una fortaleza interna, y cuando hay una fortaleza interna, entonces hay un gozo. Se cumple la palabra que Nehemías dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Humanamente hablando no se puede, pero esa es la ventaja que tenemos ahora en Cristo. Su Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Siéntanse en sumo gozo, o un gozo tan grande, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice, perfectos y cabales. La palabra perfecto no en el sentido literal. La palabra perfecto tiene que ver con alcanzar la madurez, para que, oiga bien, a través de la prueba, oiga bien, dice Santiago, para que alcancen madurez y cabal. Cabal significa que han soportado lo que es en sí una prueba, se han expuesto ante la situación, por lo tanto han adquirido lo que es experiencia, y ahora pueden ayudar a otros porque han adquirido lo que es experiencia, han soportado la prueba, ahora tienen la autoridad para poder enseñar a otros. Si no soportamos la prueba, no adquirimos experiencia. Si no soportamos la prueba, no hay respaldo ni mucho menos autoridad. Si no soportamos la prueba, quedamos estancados
Y es ahí donde muchos evangélicos se han quedado estancados, porque no han querido soportar la prueba. Y en vez de avanzar y humillarse delante de la presencia del Señor, ha salido a relucir su vieja naturaleza. Se quedaron estancados. Y por eso podemos ver que muchos evangélicos, o muchas veces en nuestras vidas, pasan los años y no hay cambio alguno en nuestras vidas. Es porque no hemos aprendido a sacarle provecho a las pruebas, cuando la razón es dejar que el Señor obre en nuestras vidas y aprender a humillarnos delante de la presencia del Señor, llorar delante de la presencia del Señor, porque por la noche durará el llanto, mas por la mañana vendrá lo que es la alegría. Es que en medio de la prueba hay dolor y hay lágrimas, y es parte del propósito divino para que el Señor nos vaya perfeccionando, dicho en pocas palabras, nos vaya haciendo madurar y adquirir experiencia, o sea, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Primera de Pedro 1 vuelve a repetir estas expresiones, dice así, Primera de Pedro 1, verso 6, observe la razón por la cual la prueba viene a lo que es la vida, o viene a nuestras circunstancias, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, dice, afligido. La palabra afligido tiene que ver con pasar tristezas, ¿sí? La palabra afligido tiene que ver con pasar diferentes etapas de dolor, ¿sí? La palabra afligido tiene que ver con ser, oiga bien, alguien que experimente circunstancias dolorosas o tristeza en su vida. ¿Cómo? En diversas pruebas. ¿Por qué razón? Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué es necesario que nuestra fe sea procesada por el fuego? Para que sea hallada en alabanza, en gloria y honra, dicho en pocas palabras, para ser, oigan, para poder pasar lo que es el examen y poder haber alcanzado la medida, la estatura, la plenitud de Cristo en nuestra vida, el carácter de Cristo. Estaba escuchando el comentario de una persona de que el fuego son 7 niveles de fuego que se le meten. Ahora imagínense los niveles de prueba que vienen a nuestras vidas, o que pueden venir en nuestras vidas. No se comparan a lo que esta iglesia pasó. Esta iglesia, bajo persecución, bajo lo que es el gobierno de aquel entonces, en turno, el emperador como tal, empezó a perseguirlos y a tirarlos vivos a los leones y a comérselos como tal. Por eso que él, a través de esta carta, les dice de esta manera, capítulo 4, Primera de Pedro 4, verso 12, les dice de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sí, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si ustedes ya están acostumbrados, ustedes ya vivieron un montón de situaciones difíciles en sus vidas, ¿cómo es que algo tan pequeño les quiere robar el gozo? Al contrario, ¿qué le dice en el verso 13? Si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Qué interesante, porque en el verso que 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, o sea, les haga madurar, les haga crecer, les haga alcanzar la estatura, os afirme, tengan una fe sólida, os fortalezca, y establezca. Dicho en pocas palabras, son hombres y mujeres que nada ni nadie lo detenga. Al contrario, la prueba fue y será y sigue siendo para que su pueblo obtenga cimientos sólidos en su vida, y que nada ni nadie lo detenga, y estén dispuestos a que los peleen vivos como el mango. Porque esta iglesia estaban determinados a que los pelaran vivos, y así fue. Porque
Toda la prueba que vivieron, aprendieron a soportarla. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita la iglesia de este siglo? Un nivel de prueba para alinearnos al propósito divino. Y entonces estar decididos y determinados a lo que venga en un futuro inmediato. De acuerdo a los comentarios del calendario de la Agenda 2030, ellos han dicho de que, oiga, ven, no sé si es cierto o qué, pero ya comenzó en muchos lugares, ya comenzó a ponerle a toda la gente lo que es una identificación biométrica digital en su mano derecha. Y eso está pero revolucionando un montón de lugares, porque la Agenda 2030 dice para el año 2030 todo el mundo ya tiene que estar con el chip en sus manos. Sea cierto o no, ya está dando señales de que la iglesia tiene que despertar de una manera u otra. Entonces, los resultados de la prueba tienen que ver con la formación de nuestro carácter. Los resultados de la prueba tienen que ver con que Cristo se ha formado en nuestras vidas. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol le dice, hijitos míos. Mire qué hermoso. Me encanta esta expresión que el apóstol para con la iglesia. Gálatas 4, en su verso 19, le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Como un hombre va a tener o sufrir dolores de parto. Es una metáfora que el apóstol está diciendo. Me causa tanto dolor, he vuelto a sentir tanto dolor por ustedes. Pero ahora, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? Todas las circunstancias que usted ve a la luz de las Escrituras tienen un propósito, y es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Por eso que no es casualidad, y con esto termino, por eso que no es casualidad que esos 400 años de silencio que se conocen de Malaquías a Mateo, se conoce como tiempo de oscuridad o de oscurantismo. Tan difícil fue esa circunstancia, ¿sí? Para los que hemos leído esa historia, nos damos cuenta de que hubo guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, conflictos tras conflictos, muerte tras muerte, tras muerte. En esos 400 años de silencio, pero principalmente, oiga bien, en ese tiempo ocurre una grandes masacres y terribles, pero oiga bien, no es por casualidad que esté, para que cuando ya entremos a Mateo, al Evangelio de Mateo, usted va a ver que Mateo, oiga bien, después de haber narrado un tiempo de oscurantismo, de tanta oscuridad y de tanto sufrimiento, no es casualidad que Mateo 1, del verso 1 al 17, comience con la genealogía de Jesús, y en total dice un número de personas o de generaciones de 42. Y vuelvo y lo repito, 40 o 42 son las semanas de gestación para que una mujer pueda dar a luz a un hijo. Y no es casualidad que en Mateo 1:18 aparezca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La prueba tiene que ver con momentos difíciles de dolor para que, oiga bien, Cristo, el Hijo del Dios viviente, sea formado en nuestras vidas. Y en medio de esa circunstancia de dolor es que Dios levanta a Josué para el propósito por el cual lo había preparado 40 años sirviéndole a Moisés. ¿Cuánto tiempo va a pasar en nosotros? No lo sé. Pero de algo sí estoy seguro, que si aprendemos a ser obedientes y a humillarnos y a soportar la prueba y a dejar que el Señor cumpla su propósito, así como Él comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará, ¿de acuerdo? Y conforme a su propósito divino. Por cuanto en lo poco podamos ser fiel, en lo mucho nos puede poner. Si somos y aprendemos a ser fieles a la voluntad divina. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo y entendiendo, Señor, que aunque sea tan doloroso, la prueba tiene un propósito. Tenga misericordia de nosotros
Y ayúdenos a ser fieles hasta el final. Ayúdenos a soportar, Señor, la prueba. Y que no se empeore la prueba como Noemí y su familia, sino aprender a soportarla. Y sea usted cumpliendo su propósito en nosotros. Perdone nuestras faltas. Perdone toda duda, toda incredulidad, toda blasfemia, todos aquellos comentarios que muchas veces decimos que tú nos has abandonado. Perdónenos, porque en nuestra humana naturaleza decimos cosas. Y usted, yo sé que nos comprende. Perdónenos. Tenga misericordia de nosotros y ayúdenos a poder tener una fe sólida hasta el final de nuestros días. Padre, en el nombre de Jesús, ruego su gracia, su amor y su bondad en su pueblo de una forma extraordinaria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que le bendiga a todos. Y con nuestro pastor con ustedes, Dios les bendiga. Bendiga. Muy bien.